8:16 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida en estudios de Exa Democracia, en la revista de Opinión Democracia, al señor Canciller de la República, doctor Mauricio Montalvo. Lo hemos invitado para un diálogo para conocer la proyección de las relaciones internacionales partiendo de un hecho. Estos 100 primeros días en donde ha habido algunos puntos importantes, como fuera uno de los últimos, la visita a México y los acuerdos y las proyecciones. ¿Cómo evaluaría, señor Canciller, estos 100 días de administración desde la política internacional? Que, por cierto, quien marca el ritmo, la dirección, es el presidente Guillermo Lasso, pero usted la ejecuta. Buen día. Buenos días, Miguel. Mucho gusto estar aquí en Radio Democracia, como siempre, y compartir con usted y con toda su dilecta audiencia. Efectivamente, estos 100 primeros días ha sido importante, pienso yo, para el posicionamiento internacional del presidente Guillermo Lasso. Usted lo acaba de mencionar. En primer lugar, el éxito que ha tenido la campaña de vacunación, en que juntos los hemos logrado durante estos 100 años en todos los frentes, bajo la guía del presidente de la República, como usted ha mencionado, para articular una estrategia, evidentemente que ha sido también local, pero sobre todo internacional, gestiones al más alto nivel. El propio presidente se ha involucrado, como usted sabe, con conversaciones directas con presidentes como de Rusia, de China, con altos representantes de otros países, como los senadores de Estados Unidos que han escogido venir al país a visitar y desarrollar esta campaña tan efectiva, ¿no?, que ha sido tan bien conducida, en que juntos hemos logrado conseguir el planteamiento del presidente Lasso respecto a las vacunas y, como digo, con una gestión internacional muy interesante, muy efectiva. Luego yo creo que también esa misma proyección la ha sabido dimensionar el presidente Lasso en los distintos escenarios en que en estos cortos 100 días ha sido capaz de hacerlo. Usted mencionó la visita a México, en la cual fue invitado especial para la conmemoración del bicentenario de la independencia de ese país, en los diálogos muy francos, directos, fluidos que tuvo con el presidente López Obrador y las consecuencias que tuvo ese viaje. Destrabar la negociación del acuerdo bilateral con México, con miras luego para la adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Y eso también se ha posicionado el presidente Lasso, esa misma proyección de una gestión internacional fresca, con propia personalidad, con su propia identidad de apertura. Lo ha reflejado en sus visitas que ha realizado a Colombia, en el cambio de gobierno que hubo en Lima, en la cual tuvo intercambio también con otros homólogos, y eso ha proyectado esta imagen del país que, como se escuchaba en una de sus entrevistas hace pocos minutos también, ha proyectado la imagen del país a una reducción, por ejemplo, del riesgo país, una percepción de que el Ecuador transmite más confianza, más seguridad, más credibilidad, y esos son efectos directos que se han conseguido en estos 100 días. Entonces, imagínense, si en tan corto tiempo hemos podido avanzar esto, lo que se avisora para el futuro es aún más, y estamos trabajando en esa perspectiva. Siendo importante, señor Canciller, estos 100 días usted ha reivindicado lo que el país sabe y ha sido positivo, el cumplimiento del plan de vacunación. Quedan grandes desafíos. Y en materia internacional, lo que el presidente ha insistido reiteradamente, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. ¿Cómo lograr esa gran apertura, más allá del tema de salud, que es importante, sino en las relaciones y en la consecución de acuerdos, que es lo primordial? Sí, eso se ha caminado también muy intensamente, bien que usted haga énfasis en ello. Acabo de mencionar el caso de México directamente. En el caso de Estados Unidos sigue siendo una prioridad para el país el acuerdo bilateral con el principal socio comercial, como usted conoce, que es Estados Unidos, y en eso estamos trabajando y estamos abocados. Hay gestiones que se le realizan aquí en el país, hay un trabajo coordinado que se realiza con el Ministerio de Producción y de Comercio Exterior. La Cancillería apoya directamente al equipo negociador que lidera el ministro
Julio José Prado. A nivel de Washington también se hacen gestiones, la embajada nuestra en ese país trabaja activamente en ello. Mencioné el caso de las visitas de los senadores norteamericanos al país, en los cuales se abordó no únicamente este tema, pero de manera preferencial esta temática y se han intercambiado criterios respecto a esto. Luego hay los anuncios que ha hecho el presidente Lasso. En todo momento él menciona de esta apertura total del Ecuador, de esta búsqueda de las mayores economías con las cuales el Ecuador puede interactuar. Ha mencionado, ya usted sabe, los casos primordiales, ¿no?, de estos países, y está dando énfasis en sus conversaciones con los líderes mundiales, también lo menciona, y yo he podido atestiguar también en los diálogos que ha tenido con sus homólogos, él ha intercambiado respecto a este aspecto. Por ejemplo, también en México, aparte de la reunión con el presidente López Obrador, tuvo reuniones muy importantes con empresarios mexicanos muy importantes, y en ellos también discutió esta visión que usted menciona del Ecuador, de lograr una mayor apertura al mundo y de posicionar al país, al Ecuador, como un país de inversión, un país en el cual se pueda confiar, un país con el cual se puede establecer convenios, acuerdos y, como yo siempre digo, en el cual la comunidad internacional quiera tener como socio y se sienta cómodo de ser socio. Señor canciller, a propósito de los acuerdos, el presidente se está abriendo con pragmatismo, más allá del punto ideológico, y él ha reiterado, luego del diálogo con el presidente Xi Jinping de la República Popular de China, la posibilidad de un acuerdo comercial con ese gigante como constituye la China. Recordemos lo que el presidente Guillermo Lasso dijo al respecto. Hablé con el presidente Xi Jinping y él fue muy concreto, y yo también. Las mesas técnicas de negociación del Tratado de Libre Comercio se instalarán de inmediato. Me invitó a visitar la China por motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno en marzo de 2022, y yo espero para esa fecha poder firmar el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Sabemos lo complejo que es firmar un acuerdo, pero ponerse una meta a marzo del 2022, muy importante. ¿Cómo están las relaciones con China y cómo concretar ese acuerdo, señor canciller? Bueno, siguiendo los lineamientos que acaba de mencionar el presidente, las mesas técnicas tendrán que instalarse, trabajar, negociar. Usted sabe, los procesos de negociación tienen sus corrientes de doble avenida, van y vienen, pero lo esencial en este caso es siempre buscar los intereses del Ecuador, defender lo que más conviene al país y lo que más va a servir a su gente. Y ese ha sido el lineamiento, y yo creo que eso es lo que inspira el planteamiento del presidente Lasso cuando ha hecho esta aproximación, no solo con China, sino con todos los países del mundo. Y eso es lo que se va a buscar. Y siempre propender a que sea lo que sea más conveniente para el país, y yo creo que el equipo negociador ecuatoriano va a estar imbuido de esa lógica, y con ese propósito va a encarar las negociaciones con China y con cualquier otro país del mundo, evidentemente. En el caso de China, ¿cómo se va a operar con las mesas? ¿En qué condiciones? Bueno, eso ya tendrán que definirse. Como usted podrá comprender, eso ya lo establecerán los equipos técnicos. Como usted sabe, eso está a cargo del Ministerio de Producción y Comercio Exterior, y establecerán los mecanismos y ya los detalles correspondientes. Nosotros como Cancillería apoyamos, participamos en las mesas, pero siempre será un trabajo coordinado. Esto quisiera yo resaltar, es un trabajo de equipo. Y yo celebro que en el gobierno nacional exista una gran espíritu de equipo, y que trabajemos siempre bajo la guía, como usted mencionó hace un momento, del presidente de la República, que es quien determina los lineamientos de la política exterior y de la política comercial también en este caso. Desde la visión diplomática, señor canciller, habrá que preparar el viaje del presidente, la visita a Beijing del presidente Lasso. Bueno, siempre usted sabe, la Cancillería trabaja, si usted quiere, silenciosamente, pero eso es un deber ineludible, y así lo hemos hecho en todos los viajes, en todos estos desplazamientos que ha tenido el presidente Lasso. Siempre ha asistido con el aporte y el apoyo que brinda, obviamente, el Servicio Exterior ecuatoriano. Y en el caso de China, no se diga, será igual. Señor canciller, uno de los temas más sensibles es la migración. Sabemos lo que ha ocurrido con los ecuatorianos en México. Precisamente México, a partir del sábado último, 4 de septiembre, ya pide visa. ¿Cómo
¿Cómo enfrentar esta situación? Incluso este martes y miércoles en Cuenca habrá un análisis en donde usted va a participar, entendemos, de la migración riesgosa. ¿Cómo afrontar esto? Sí, en primer lugar, Miguel, mencionar el caso de México es un caso sensible, un caso delicado que efectivamente hay que tratarlo con mucho cuidado y con mucha prioridad. La decisión que tomó el gobierno mexicano nos fue anticipada precisamente por las circunstancias de seguridad y de orden público y también humanas que esto comporta. El crecimiento vertiginoso que ha tenido el desplazamiento de ecuatorianos hacia México con miras a pasar a la frontera del norte de ese país es exponencial. Las cifras hablan por sí mismo. Si usted me permite, que tengo aquí el primer registro, en lo que va del año ha habido salidas de compatriotas hacia México de 88.696.000 ecuatorianos. ¿Y de ellos cuántos regresaron? De ellos apenas han registrado su retorno al Ecuador 34.771. Es decir, que hay un saldo migratorio de 53.000 personas que están, casi 54.000 personas que están ahí. Es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos se quedan en territorio. Y esto ha creado una situación bastante volátil allá en México, y esa es la razón por la cual han adoptado esta medida. Señor canciller, y de esa cifra, ¿hay el número de fallecidos? Porque de muchos se desconoce. Exactamente, ese es el otro punto que yo quisiera resaltar, Miguel, que usted bien lo menciona. Lamentablemente ahí hay un espacio de silencio muy grave, que es precisamente estimulado y es forzado por las cadenas de tráfico de personas, de trata de personas, de los malhadados coyotes, que se denomina, que imponen reglas de este tipo con nuestros compatriotas. Nosotros, a nivel de servicio exterior, lo que hacemos es precisamente ligar ya al final de la cadena. Es decir, cuando ya hay víctimas, cuando hay tragedias, cuando hay situaciones ya realmente graves que se provocan, y ahí es cuando nosotros podemos intervenir y evidentemente brindamos todo el apoyo y toda la asistencia que esas situaciones comportan. Sin embargo, hay un gran espacio en el cual nosotros no tenemos control, que parte, como usted sabe, de donde se origina la migración. Te mencionó, hay situaciones coyunturales, sociales, económicas graves que motivan ello, y luego toda la trayectoria esta en la cual se desplazan y en el cual lamentablemente no tenemos nosotros ningún nivel de participación, o no tenemos capacidad de acción. Por eso es que este encuentro que vamos a tener en cuenta es precisamente para sensibilizar sobre esta realidad, exponer, debatir, compartir toda la realidad muchas veces triste y dolorosa que existe respecto a la migración riesgosa, y propender siempre a lo que siempre buscamos, es decir, que haya una migración que sea ordenada, regular, responsable y sobre todo segura, que es lo que menos pasa actualmente. Así que son temas que debemos compartir, que debemos nosotros interactuar con los diversos actores sociales. Hemos escogido hacerlo en la ciudad de Cuenca porque usted sabe que es el sector de donde mayor número de ecuatorianos tienden a salir, y quisiéramos nosotros propender, ¿no?, con campañas de estas de sensibilización, de crear conciencia, brindar mecanismos de educación, generación de empleo, de emprendimiento, ver todos los ángulos que revisten a esta problemática. Señor canciller, además de concienciar a los ecuatorianos sobre los riesgos, más aún cuando ilegalmente recurren a los denominados coyotes, ¿qué se puede lograr a través de la Mesa de Movilidad Humana en esta nueva reunión, con estos ingredientes mucho más complejos cuando estamos pasando una pandemia y el desempleo se ha agudizado? ¿Qué se puede lograr más allá de la concienciación, que es fundamental? Sí, claro, este es un primer paso, como le digo, porque eso además, Miguel, como comprenderá, son situaciones o son espacios de trabajo o de políticas públicas que escapan el ámbito y la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, nosotros nos sentimos parte de esta problemática, y por eso queremos coadyuvar, y precisamente hemos motivado este encuentro para que los distintos actores sociales, tanto del sector público como del sector privado y de la sociedad civil, participen y brinden precisamente iniciativas, propuestas, sugerencias para abordar esta problemática que está desbordando nuestra realidad.
Y a eso estamos abocados. Ese es lo que el concurso que nosotros queremos brindar, y estamos totalmente abiertos a trabajar con los distintos actores, como digo, tanto del sector privado como del sector público. Dentro de este tema de migraciones, ¿cómo auxilia, cómo actúa la Cancillería cuando a veces lamentablemente hay que repatriar hasta los cadáveres de los ecuatorianos? Claro, hay mecanismos de asistencia, hay los consulados, en este caso en particular los consulados del Ecuador en México están totalmente activados, tienen líneas de comunicación abiertas 24/7. Se trata de hacer un seguimiento. Los cónsules y los funcionarios de las oficinas consulares acuden a los sitios en los cuales están detenidos o retenidos los ecuatorianos, en los cuales en casos en que ha habido tragedias también se brinda la asistencia. Se procura establecer todos los mecanismos y los protocolos que existen para el repatriamiento. Usted sabe, hay inclusive un fondo en que se permite para trabajar en esta materia. A veces inclusive ya son casos que están en parte de Estados Unidos porque han logrado pasar y los accidentes han ocurrido en el otro lado de la frontera, y en todo lado está activado. Lo que yo quisiera, y aprovecho ahora sus micrófonos, es para rechazar categóricamente alguna insinuación que se ha hecho en algún otro medio de que en las oficinas consulares del Ecuador se pide a los compatriotas el no hablar al respecto de esta materia. Esto es absolutamente falso, y yo quisiera negar categóricamente, y que al contrario, lo que existe es, dentro de las limitaciones que tienen las oficinas consulares, brindar todo el apoyo a los ecuatorianos en estado de necesidad o que han padecido precisamente los estragos y los abusos de estas redes internacionales de trata de personas. El imponer la visa desde el gobierno de México, ¿va a reducir sustancialmente los viajes? Bueno, eso es una medida que han tomado porque había el canal directo por vía aérea. Efectivamente, nosotros estamos conscientes que esto de pronto pueda estimular otros medios de comunicación, y precisamente son temáticas que se van a tratar en las mesas bilaterales con México, porque no olvidemos que esta es una medida temporal, que se ha tomado por razones de orden público, como ha mencionado el gobierno mexicano, y esperamos que en este lapso podamos establecer protocolos, mecanismos, procedimientos que nos permitan manejar de la mejor manera esta problemática que se ha desatado. ¿Qué resultados se espera de esta reunión en Cuenca esta semana en la Mesa de Movilidad Humana, señor Canciller? Como le dije, sobre todo crear conciencia y visibilizar la problemática que existe, y que hay todo un tinglado, que no únicamente que es local, que implica la situación social de las familias ecuatorianas, sino también toda una red internacional que está articulada en torno a este fenómeno. Ese sería uno de los primeros propósitos que tiene la reunión, y obviamente también buscar otros mecanismos en los cuales, como digo, a través de educación, de iniciativas de emprendimiento, de gestión, de generación de empleo, poder responder a las causas que originan esta migración riesgosa. Señor Canciller, siendo importante la migración, queremos preguntarle otros temas de política internacional. ¿Qué pasó con la visita que anunciara el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y que finalmente él mismo declinó por ahora? Y sí, eso es un buen síntoma de esto que yo mencionaba hace un año, de la proyección internacional que está dando el presidente Lasso de su gestión diplomática presidencial. Él tuvo un encuentro muy cordial igualmente con el presidente Fernández en Lima, de la cual surgió el interés para visitar el Ecuador y tener una reunión ya bilateral más estrecha. Lamentablemente, como es de dominio público, el presidente Fernández ha suspendido, no es que ha cancelado la visita, sino que ha suspendido por razones internas en su país. Pero la propuesta de visita del presidente Fernández al Ecuador sigue vigente, y ojalá se pueda concretar en las semanas próximas. En esta visita a México fue la puerta de entrada también a algo que ha sido un anhelo, país del Pacífico en la Alianza del Pacífico. No, ¿cuándo y cómo? ¿Cómo está el timing? No, por supuesto, como usted mencionó hace un momento, ese es el propósito y la prioridad que tiene de llegar a un entendimiento comercial con México. Radica en eso, en que es un paso indispensable para poder acceder
a la membresía plena del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Va a depender de cómo se avance la negociación con el acuerdo con México. Tenemos ya el compromiso de los presidentes de la Alianza del Pacífico, porque con todos ellos el presidente Lasso ha hablado, tanto con el presidente Castillo, con el presidente Piñera, con el presidente Duque y con el presidente López Obrador, lo ha hecho de manera personal y en todas sus conversaciones ha mencionado este anhelo del Ecuador y de todos ellos ha recibido el apoyo para hacerlo en el más corto plazo. Se podrá hacer ahora en la presidencia pro tempore que la ostenta Colombia, si se lo hace hasta fin de año, y si no, en el caso de México, si es que se retrasa un poco más. Los otros conciertos internacionales, reuniones, ¿qué pasa con el Grupo de Lima? Bueno, como usted sabe, Ecuador dejó de pertenecer al Grupo de Lima, eso fue una decisión tomada por la administración anterior, y se adscribió el Ecuador a ser parte, quería decir, yo me confundí, respecto a UNASUR. UNASUR es la decisión. Sí. Respecto a UNASUR, el gobierno anterior fue que decidió retirar su membresía y ya no es parte. Denunció el Tratado Constitucional de UNASUR y se adscribió a PROSUR, que es un organismo incipiente que está surgiendo y del cual el Ecuador ahora técnica y legalmente hace parte. Respecto al Grupo de Lima, el Ecuador nunca llegó a formar parte. El Grupo de Lima formuló invitaciones al gobierno de Ecuador. El gobierno de Ecuador participó en un par de reuniones de ello, pero no ha hecho parte de él y ahora tampoco lo hace. El Ecuador lo que sí, respecto al problema venezolano, de que lo que hace parte es del Grupo Internacional de Contacto, que lo coordina la Unión Europea, del cual el Ecuador sí hace parte y en el cual viene participando. De hecho, hay una serie de pronunciamientos que se hace regularmente sobre la situación en Venezuela, por ejemplo, la última respecto al proceso de negociación en México, que fue patrocinada por Noruega, en el cual hubo un pronunciamiento conjunto del Grupo Internacional de Contacto, en el cual el Ecuador ha hecho parte y suscribió, evidentemente. A propósito de Venezuela, ¿cómo ve el Ecuador esta situación y este diálogo? Porque en el exterior mucha incertidumbre, incluso una situación no positiva, una expectativa negativa se tiene, dado que es un diálogo con un gobierno que ha sido cuestionado por su acción, incluso calificado en muchos ámbitos como una dictadura. Claro, es una problemática que está en el tapete de la agenda internacional. Usted bien ha mencionado, hay situaciones muy concretas, muy pragmáticas, que es el régimen que tiene el dominio y el control de ese país y por tanto todo proceso de negociación, de diálogo se debe contar con ellos necesariamente. Y eso es lo que ha pasado en la última iniciativa de México y nosotros como Ecuador, como el resto de la comunidad internacional, está pendiente de los avances que hay. Lo importante para nosotros es que cualquier salida que se busque al caso venezolano tendrá que hacerse en los lineamientos que el presidente Lasso lo ha mencionado, es decir, de respeto absoluto a los derechos humanos, de respeto a la institucionalidad democrática, un proceso democrático de elecciones transparentes y limpias y en que hay un pronunciamiento con ciertas garantías para los ciudadanos. Y esas son las líneas que el Ecuador seguirá apoyando, siempre que haya una salida democrática a la situación ahí, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la institucionalidad y con elecciones transparentes y limpias. En las relaciones regionales, señor canciller, ¿cómo está con Colombia y con Perú? En un caso habrá elecciones del próximo año en Colombia, en Perú con nuevo gobierno, a sabiendas de que el Ecuador ha mantenido periódicamente los denominados gabinetes binacionales con Colombia y con Perú. Y la dinámica sigue normal, le diría. Usted ha visto que el presidente Lasso ha sido muy enfático en privilegiar la relación con ambos países. En el caso de Colombia ha habido varios encuentros hace pocos días. Usted ha visto el día viernes donde ha tenido la visita de la vicepresidenta de Colombia, vicepresidenta y canciller de Colombia, que con ocasión de la primera reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores bajo la presidencia pro tempore del Ecuador, ha venido al país, tuvo una relación con su homólogo, el doctor Alfredo Borrero, en que se abordaron varios puntos de la relación bilateral y tenemos una relación, especialmente le diría entre el presidente Duque y el presidente Lasso, hay una gran sintonía y eso permite llevar la relación con Colombia de una manera muy, muy fluida y muy productiva.
En el caso del Perú, la muestra del presidente Lasso de acudir a la transmisión de mando, de participar en ella, de tener un encuentro directo con el presidente Castillo, demuestra también la importancia y la atención que el Ecuador brinda a ese país y a la relación con ese país. A nivel de los contactos de preparación de reuniones bilaterales, como los gabinetes binacionales, los equipos de trabajo permanecen también en constante comunicación. El problema del COVID y la pandemia, como en todo, ha entorpecido un poco la situación de tener relaciones presenciales, pero hay una comunicación virtual bastante activa con ambos países. A sabiendas que no es fácil la negociación de un acuerdo comercial, ¿cómo están los tiempos para lograr finalmente un acuerdo con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial? Claro, hay también, como usted dice, es siempre aventurado ponerse plazos. Lo único que conviene tener presente ahí es que Ecuador sigue, como mencioné hace un momento, manteniendo como prioridad de su política comercial el acuerdo con su principal socio, que es los Estados Unidos. Y por eso es que en toda ocasión en que haya oportunidad, el Ecuador reitera este anhelo, esta aspiración, y los equipos también técnicos están trabajando en ello. El equipo negociador del Ministerio de Comercio ha tenido varios encuentros, ha tenido varios desplazamientos a la ciudad de Washington. Igualmente nuestra embajada en ese país trabaja activamente en esta medida. Y nosotros tenemos que ajustarnos también a las dinámicas y a los tiempos que manejan la otra parte, como es lógico, ¿no?, en todo proceso de negociación. Las relaciones con Europa, señor canciller Mauricio Montalvo, ha sido importante. Cierto es que el Ecuador, parte del pasado oprobioso, llegó tarde en los acuerdos, como ya lo hicieron años atrás Colombia y Perú, pero logramos el acuerdo. ¿Cómo están las relaciones con la Unión Europea? Están también en muy buen momento. Hay una relación muy cordial. Lo que usted acaba de mencionar, el acuerdo multipartes ha sido tremendamente beneficioso para el país. Las cifras lo demuestran. El hecho de que el Ecuador esté articulado mediante ese mecanismo con Europa es muy importante. Con cada uno de los países también individualmente, el Ecuador procura mantener el mejor nivel de relación y así lo está conduciendo. Y yo creo que eso se refleja también en términos de la cooperación. Yo creo que la Unión Europea y sus países miembros han sido muy abiertos a brindar cooperación y constantemente tenemos muestras de cómo la cooperación internacional de esos países y de la Unión Europea como tal llegan al Ecuador. Se han expresado en cuanto a la pandemia, por ejemplo, también en situaciones concretas, pero también con otros ejes de acción, ¿no?, que tiene la cooperación internacional de esos países en el Ecuador. En las relaciones con países específicamente como Europa, ¿cómo está con España, que es muy importante para el Ecuador, esa relación iberoamericana? Con un hecho que fue público y notorio, se dio el beneplácito al embajador Pascual de Chopo, un político conocido, amigo del presidente. Sin embargo, por sus declaraciones públicas, esto cambió. La Cancillería de alguna manera intervino, renunció a ese nombramiento, pero ¿cómo están las relaciones? Quizás causó algún resquebrajamiento de orden político en materia de política internacional por esas declaraciones que fueron formuladas. No, para nada. Yo quisiera resaltar que el señor del Chopo tuvo la sensibilidad, la delicadeza de excusarse del cargo, y eso sí fue una decisión que fue oportuna dentro de las circunstancias, como usted menciona, que son de dominio público y que felizmente en ningún momento han afectado la relación entre los dos países. Nosotros conducimos nuestra relación de manera institucional, profesional, a través de nuestra embajada en Madrid, de la encargada de negocios, que es una funcionaria de carrera que está a cargo, y a través de quien se siguen conduciendo nuestros asuntos en ese país sin ningún problema ni afectación. E igualmente acá nosotros nos podemos preciar de tener una muy buena relación con la embajadora de España en este país y creemos que siendo como es una relación prioritaria para el país,
la relación con España seguirá teniendo el lugar de privilegio que tiene en la agenda internacional del Ecuador, sin duda alguna. ¿No pudiera repercutir ya en el orden político interno en España cuando se conocieron esas declaraciones? Hubo reacciones que, por cierto, no entra en materia de política internacional para el Ecuador, pero sí, esto no pudiera de alguna manera incidir en las relaciones. Bueno, yo le puedo transmitir que a nivel oficial, a nivel diplomático, no ha habido ninguna manifestación respecto a este asunto. Se ha sido conducido de una manera muy diplomática, aquí sí cabe creo que el término, y no ha habido ninguna expresión, manifestación y mucho menos algún acercamiento con algún tipo de insinuación de parte del gobierno de España al ecuatoriano, como se ha mencionado en algún momento. Y eso ya fue clarificado categóricamente por el presidente Guillermo Lasso, y yo lo reafirmo ahora, que eso no ha habido en absoluto ningún tipo de manifestación o insinuación por parte del gobierno español a este respecto. Con la nueva designación, ¿esto se pone en marcha y siguen las relaciones normales con España? No sigue, como digo, no ha habido una línea de normalidad con España, nunca se ha roto. Yo puedo percibir que sigue la relación muy normal, como digo, en todos los otros niveles, sea en la cuestión de cooperación internacional, en la cuestión de la relación consular, por ejemplo, de la actividad que se desarrolla a nivel de las oficinas en uno y otro país. Y yo diría que no ha habido obviamente un sobresalto, sobre todo mediático, que es evidente, pero a nivel diplomático y a nivel oficial no ha habido afectación alguna a este respecto. Y obviamente el presidente, respecto a lo que usted menciona, sabrá escoger a la persona de mayor confianza, más idónea, que él considere para ejercer el cargo de embajador del Ecuador en España dentro de estas circunstancias. Así que habrá que tener un poco de paciencia y obviamente seguir los procedimientos diplomáticos y protocolares que existen en esta materia. ¿No está resuelto todavía oficialmente? No hay todavía una designación. El presidente estará considerando, como digo, es una facultad y una potestad privativa de él, y él sabrá administrarla como a bien tenga. Claro, que pudiera ser la cuota política a la que tiene derecho el presidente o el nombramiento de un diplomático de carrera. Claro, efectivamente el presidente de la República dará la evaluación más adecuada y le corresponderá a él el decidir, ¿no? Quién sea la persona más idónea para representarlo en el Reino de España. Entre los nombramientos que ha hecho con el derecho que le asiste al presidente Lasso, ¿está equilibrado las designaciones de orden político y la ratificación o el nombramiento de los embajadores de carrera? Totalmente, así lo ha manejado. Esa es una posición muy clara del presidente de la República. Él ha hecho algunas designaciones de índole político, pero también ha hecho designaciones de funcionarios de carrera, y poco a poco ya van con los plazos que tiene, usted sabe, los beneplácitos están ya acelerándose la asunción de cargos por parte de los embajadores. Lo que le puedo yo garantizar es que el presidente observará estrictamente el límite que le impone la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que es el 20%, y hoy por hoy está muy lejos de ese registro. En el caso de España, para cerrar este tema, señor canciller, aquí no hubo ningún ocultamiento ni de su parte ni de Cancillería frente a los hechos que se evidenciaron públicamente. No, para nada. Lo que se ha hecho es, porque se trata de información que ha sido requerida por algunos asambleístas, requerida a los consulados y a la embajada en España. Se ha recibido ya una parte, pero no todo. Nos han explicado nuestros colegas en las misiones allá en España que está difícil y toma tiempo el ir descentrando, porque se tratan de archivos de muchos años atrás. Pero la decisión y la determinación que existe de parte del gobierno nacional es de brindar toda información y toda la luz a este respecto. Bueno, casi 10 años de estos documentos. Claro, exactamente, son contrataciones de hace más de 10 años, así es, sí. Pero se gozará con los respaldos. Claro, y eso es lo que se está recabando, la información que nos ha sido solicitada estamos recabando y una vez que tengamos será transmitida, obviamente. Luego de los 100 días de administración, señor canciller Montalvo, sabiendo de que usted es un hombre con más de 30 años en la diplomacia, hombre de carrera, que ha tenido misiones diplomáticas en el exterior,
¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene dentro de esa política internacional del presidente Lasso? Bueno, yo creo que el principal es seguir posicionando al Ecuador como un país de apertura, de confianza, de credibilidad, como decía. Ese es el principal, porque ese es el principal legado que existe en la diplomacia, ¿no? La credibilidad. Y yo creo que en eso el presidente Lasso ha sabido transmitir con frescura, con identidad, con personalidad, precisamente eso. Luego es concretar el otro asunto, aparte de posicionar al país en esta dimensión internacional, que además convendría decirlo, Miguel, con una posición política particular, que el presidente Lasso no la oculta, sino que la exhibe y que no por ello le ha impedido de establecer contactos de manera plural y sin complejo y sin prejuicio con otros líderes mundiales. Y eso es muy importante. Luego, esto de concretar este axioma, ¿no? El más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y hacerlo evidentemente a través de acuerdos comerciales, pero también atrayendo inversión, atrayendo turismo, transmitiendo la imagen de este país que sea dentro del contexto regional, tal como están las situaciones ahora, que sea una opción para los actores internacionales y que consideren al Ecuador como un país de confianza y de credibilidad, insisto, que es lo principal. Dentro de esas perspectivas a nivel regional, señor canciller, ¿no ve debilidad cuando vemos las organizaciones, como usted bien citó, UNASUR, luego PROSUR, una debilidad para actuar en bloque, como es la Unión Europea? Sí, mire, esa es una realidad que muchos observan. Hay una multiplicidad de iniciativas de integración regional y una multiplicidad de organismos, a lo que yo siempre he estado mencionando. Y creo que llegará un momento en que con mucha decisión política y con mucha franqueza, los países de la región van a tener que hacer una autorreflexión sobre esto y e ir madurando a una racionalización de todos estos esquemas de integración y en los cuales se privilegie más los aspectos que son de unidad o de interés común, de cooperación, por ejemplo, más que los temas ideológicos o políticos, y de esa manera verter hacia una proyección como la que usted menciona, de que permita actuar en bloque con suficiente solidez y consistencia frente a los otros actores internacionales. Pero para ello, como digo, habrá que ir madurando un proceso de mucha decisión política y de mucha franqueza y de mucha autorreflexión por parte de todos los países. Ese no es un paso que individualmente pueda brindarlo una sola de las naciones. Señor canciller, quisiera preguntarle sobre el caso Afganistán. Ecuador inicialmente se abrió la posibilidad de recibir aquí afganos, sin embargo luego cambió. ¿En qué situación está hoy? No ha cambiado, Miguel. Yo quisiera ahí aclarar el anuncio que hizo el presidente Lasso fue de inmediatamente de producidos los eventos que acontecieron allá. Ecuador hizo declaración individual y luego se adhirió a declaraciones conjuntas con otros países sobre la situación en ese país y sobre todo expresando su preocupación y su temor por la situación de los ciudadanos afganos, especialmente de mujeres, de niños, personas vulnerables. Y en ese sentido el presidente Lasso hizo un anuncio de que Ecuador estaría listo a brindar asistencia humanitaria solidaria a estas víctimas. Luego de este anuncio vino el acercamiento del gobierno de Estados Unidos que dijo, mire, nosotros tenemos contingentes inmensos de gente que ha estado ahí, que son víctimas y que estarían en situación de riesgo en ese país y quisiéramos saber si Ecuador podría unirse a esta cruzada, que además fue a otros países, no solo a Ecuador, para participar. Incluso se habló de 5,000 afganos. Hasta 5,000, el término era hasta 5,000, y que Estados Unidos articularía la parte logística, la parte ya mecánica, diríamos, de transporte y todo esto, e inclusive de manutención aquí en el país. Pero y luego el gobierno de Estados Unidos señaló que agradeció la disponibilidad del Ecuador y luego explicó que ya no era necesario porque los contingentes de personas que tenían previstos ya fueron acogidos por otros países y que por tanto ya no era necesario venir al Ecuador. Pero eso era la parte estrictamente de los Estados Unidos.
Pero respecto a lo otro, el anuncio del presidente Guillermo Lasso sigue vigente, y si es que hay víctimas que buscarían asistencia humanitaria, el Ecuador estaría listo a brindar. ¿Hay algún número, alguna estadística de los No tenemos número, porque eso, como usted puede comprender, situaciones que se van presentando de manera eventual, y el Ecuador, con este espíritu de solidaridad y de este llamado humanitario que hizo el presidente Lasso, lo implementará, dentro obviamente de la normativa de las capacidades nacionales y también de acuerdo a lo que establece el derecho internacional humanitario. Y en la revista de Opinión Democracia agradece la presencia del señor canciller ecuatoriano, el embajador doctor Mauricio Montalvo. Un gusto dialogar de estos temas, señor canciller. Muchas gracias a usted, siempre un gusto, y me tiene a sus órdenes, siempre. Muy amable. Cerramos con esto la revista de Opinión Democracia este lunes. Un feliz lunes, feliz inicio de semana, y seguimos con la programación regular. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24 horas. A partir del 6 de septiembre. Ahora desde la 1 de la tarde.